Muchos saludos a todos y a todas, compañeros docentes y directivos. Nos encontramos en nuestra cuarta sesión, la cual promete ser interesante y sobre todo que nos ha abierto la puerta a nuevos y mejores retos. Desde aún Puerto Rico les saludo a todos ustedes y bueno, también le agradezco al doctor Herrera que siga dándome la oportunidad de acercarme a cada uno de ustedes desde donde quiera que se encuentren. Esto es lo noble y lo bello de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que podemos hermanarnos y conectarnos de una manera rápida, ¿verdad? Y de una manera ágil desde donde nos encontremos. Y pues vamos a iniciar en esta ocasión en nuestro curso Liderazgo y Educación a abordar en específico una temática que todas van, ustedes saben, concadenadas. Sin embargo, sin embargo, en esta ocasión vamos a tocar el tema de liderazgo educativo específicamente. Eh, pues yo creo que ya casi todos me conocen, soy la doctora Aixa Powell y espero que logremos establecer una agradable y sana relación profesional. El día de hoy específicamente respecto a esta temática tenemos la oportunidad de abordarla desde 6 parámetros de interés y de información. El primero es el liderazgo escolar y el cambio de las prácticas o en las prácticas mismas en el liderazgo escolar. Y ahí los he querido llevar hacia evidencias del liderazgo en la escuela, posteriormente compromisos personales y de aprendizaje, tareas de un líder pedagógico, liderazgo pedagógico para el aprendizaje y principio de la tensión creativa. Estamos en nuestra penúltima sesión y este es nuestro esquema a considerar en estos momentos. Y cuando nosotros nos asumamos este tema, eh, fíjense que hay dos conceptos claves aquí que poder enfrentar. Una es el liderazgo y otro es la educación. Y como introducción, he querido traerles a cada uno de ustedes el cuestionamiento de por qué es importante entender la forma como el liderazgo escolar o pedagógico se ha conceptualizado y los modelos causales que explican su correlación con los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Por qué es importante nosotros aprender a ser líderes? Algunos que nacen con dotes, pero son de personalidad, no de liderazgo. Y estas dotes de personalidad les favorecen y les ayudan a ejercer un rol o una función de liderazgo determinado por el tipo de liderazgo en particular que, que ellos consideren más apropiados o más convenientes, sino que aquí básicamente lo que tenemos es cómo el liderazgo escolar, cómo estos modelos de causa-efecto, estas correlaciones como tal, implican o nos llevan a generar un impacto en los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos. Y pues yo me imagino que casi todos ustedes, ya que están justamente en México, han tenido esa oportunidad. Yo aquí en Puerto Rico me eh, di un espacio para ir a ver una película de Eugenio Derbez titulada Radical. Y digan lo que digan sobre la película, creo que es una invitación para todos nosotros el curiosear un poquito en estos contenidos de esta temática, que finalmente es un cortometraje, se puede decir, de la vida de este pedagogo allá en Tamaulipas y que trata justamente de ejercer ese liderazgo pedagógico y todas las implicaciones sociales, tanto individuales como grupales, el cambio de mentalidad, la lucha contra un sistema que está de alguna manera anquilosado, que está de alguna manera prevaleciendo modelos de pensamiento y modelos de resultados pedagógicos para tener un perfil de alumnos determinado, más rígido, más conservador, más memorístico o enciclopédico,
sin los recursos, luchando contra todo un sistema de situaciones, de cosas, pero cómo el propósito firme y la mentalidad perseverante logran generar en estos alumnos la provocación para que exploren y curiosen en sus propias capacidades y puedan extender justamente este conocimiento que a lo mejor se ve un tanto desarticulado en obtener unos resultados exitosos en una evaluación rígida desde el planteamiento de la historia misma y que no propone ningún beneficio último más que para el sistema de evaluación de los docentes y de las escuelas. Y en el marco educativo, quiero traerles esto, la confianza es una piedra clave necesaria para que funcionen las relaciones. Y este tema de la confianza, trust en inglés, eh, por lo menos en los Estados Unidos, es un planteamiento reiterativo o reiterado. Se habla mucho de por qué debemos como equipos de trabajo confiar los unos en los otros. También se tratan de establecer diferentes estrategias para engranar a los equipos de trabajo, poderlos hacer mutuamente dependientes de manera positiva. Sin embargo, trabajar con personas es complejo y hacer que las personas confíen sus beneficios últimos y sus intereses últimos es aún más difícil. Pero es importante. ¿Cómo podemos, como líderes, crear esa confianza que la podemos ver a nivel de la confianza de la persona en sí misma? Es decir, confiar en las propias habilidades, conocimientos, eh, destrezas y competencias, tanto intelectuales como competencias sociales y de otros, y éticas, etcétera. ¿Cómo podemos lograr esto? Es un gran acertijo que muchos directivos han tenido que ir descifrando en la marcha. No se les ha dado de manera, vamos a decir, de manera escrita en un libro, en un manual. Han tenido que ir conociendo porque depende la confianza no solamente del individuo, sino del entorno en donde el individuo fue desarrollando su vida y cómo fue leyendo la importancia del desarrollo de estos valores como una práctica y una máxima de vida. Entrando al punto de liderazgo educativo, liderazgo escolar y cambio de prácticas. Por esto les traje el tema de la película Radical. ¿Por qué es importante diversificar las prácticas pedagógicas, didácticas? ¿Por qué es importante conocer sobre métodos, sobre estrategias, sobre técnicas, ¿verdad? Sobre generar actividades distintas a las que ya venimos realizando. Y yo creo que ya les había comentado en otra sesión lo que significa cambio versus lo que significa transformación. La transformación es paulatina, el cambio es súbito. Y para que desde mi perspectiva profesional podamos nosotros afianzar nuevas ideas, ¿verdad? Ser ideólogos y ser influyentes, tenemos que generar transformación de forma y de fondo. Tenemos que, más allá de hablar, tenemos que demostrar con las acciones y con los resultados de estas acciones que hay un beneficio, hay un ganar-ganar para todas las partes involucradas o interesadas. Y por aquí les coloco que el escenario escolar o en el escenario escolar, el liderazgo se convierte en un aspecto, como les he dicho, estratégico en la eficiencia y en la calidad educativa hasta tal punto de ser considerado el segundo factor intraescolar de mayor trascendencia. Es decir, fíjense, el liderazgo, ¿por qué es importante tener un norte claro? ¿Por qué es importante darle a las personas certeza y certidumbre? ¿Por qué es importante tener expectativas claras? ¿Por qué es importante comunicarle a nuestros equipos de trabajo sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, pero también nosotros poder identificar esas amenazas que nos hacen detener en el camino y esas oportunidades que podemos tomar como recursos de otros contextos para poder enriquecer, incluso de contextos que están no fuera de el
del campus escolar, sino quizás como hizo Eugenio Derbez, pues cuando tuvo la provocación por parte del director, pues no me diga que va a terminar dando las clases en el patio. Y dijo, buena idea. Es decir, este pensamiento divergente y este pensamiento transgresor, que tiene gran parte que ver con lo que es la innovación transformacional y la innovación transgresiva o transgresora. Bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces que plantearnos? ¿Realmente soy una persona con aptitudes y actitudes y valores, ¿verdad? Que me distinguen respecto a otras personas para poder ejercer un rol de liderazgo con este grupo, equipo de trabajo o con este gremio? Si esta respuesta es un no, ¿qué necesito transformar en mí misma o en mí mismo para poder acercarme a este rol que no debe ser un rol ideal, sino debe ser un rol real y debe ser un rol que acepte sobre todo el, eh, el error y la falla, el error y la falla, y que de nosotros queda que podamos ser lo suficientemente maduros emocional y también seamos maduros socialmente y podamos ejercer la resiliencia como una habilidad social y como una habilidad también emocional. Y saber que las cosas no siempre funcionan como nosotros queremos, pero que aún así hay que buscarle que un resultado o una forma de poderla adecuar. El liderazgo escolar es un fenómeno que no lleva, señoras y señores, no lleva más de 100 años de ser estudiado y de ser conceptualizado. Quiere decir que esto viene a ser un campo de estudio bastante novedoso. Eh, vamos a tener que hablar la próxima sesión sobre los conceptos de autoridad y de poder, que son conceptos fundamentales para poder entender cómo podemos nosotros desarrollar estas cualidades de liderazgo. ¿Y qué tenemos frente a nosotros? Tenemos 4 grandes tipos de prácticas de liderazgo que tienen un impacto en el aprendizaje de nuestros alumnos, porque no somos líderes para mover a los docentes, somos líderes para transformar vidas, y las vidas que primeramente tenemos que transformar por ser en su mayoría menores de edad y ante las cuales tenemos nosotros que procurar el derecho superior, ¿sí? La prevalencia del derecho superior de ellos a tener una vida digna, para tener una educación de calidad, son nuestros alumnos y alumnas. Lo primero que tenemos aquí enfrente es que debemos establecer una dirección. Es lo que he dicho, tener un norte, con una visión, con expectativas y con metas de grupo. Aquí no se vale el trabajar de manera disociada, aquí no se vale trabajar dislocados, aquí no se vale que el sistema de gestión de procesos sea un sistema único o unilineal, tiene que ser bifurcado y esto hace que en sí mismo se convierta en un proceso altamente complejo, no necesariamente complicado, pero sí complejo. Tenemos que desarrollar a nuestro personal. Tenemos que invertir en la capacitación formal, pero también en la capacitación de habilidades suaves, como la comunicación, como el manejo y gestión de conflictos, como la administración y la gestión del tiempo, como en la planeación, por mencionar algunas de las habilidades suaves que debemos nosotros invertir tiempo, esfuerzo y recursos para con nuestro personal de apoyo o nuestro personal profesional. Tenemos que rediseñar la manera en que estamos organizados. Tenemos que replantearnos, tenemos que echar las palomas al vuelo en el sentido de permitirle a la gente también colaborar en cómo sería la mejor conformación de los procesos a ser organizados, los inputs, las entradas o insumos, los procedimientos, procesos, las actividades a realizar y cuáles van a ser los diferentes actores, ¿verdad? De estos proyectos que se vayan a estar realizando, de estos programas que se vayan a estar también llevando a cabo y cuáles son los entregables y los esperables, y no solamente los entregables, cuáles son los resultados, ni siquiera últimos, sino preliminares que se deben obtener. Y gestionar los programas de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que hacer la gestión, los movimientos, las acciones que nos ayuden a que nuestros programas cumplan con los estándares de calidad más alto, porque ese receptor que es nuestro alumno requiere conocimientos que sean para la vida, ¿sí? Y aprendizajes para la vida, no para la escuela, no para la clase del señor Sánchez o de la señora García.
También nosotros tendríamos que enfocar en los sistemas de gestión administrativa esta situación específicamente de cómo estamos organizados, de la gestión documental, cómo estamos documentando, qué estamos ocupando como materiales para ser eh, archivados, no solo archivados, sino cargados, analizados. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial? Y a lo mejor me dicen, ay, Aixa, ya te fuiste muy lejos, ya aquí no llegamos ni siquiera a inteligencia rupestre. Pero bueno, hay que ver todas las cosas que podemos nosotros gestionar también para poder acceder a todas estas tecnologías de comunicación y de información que nos ayudan a sistematizar el trabajo y nos ayudan también a retrabajar menos, porque muchas veces estamos trabajando, bueno, voy a hacer un comentario al margen, pero somos personas que vivimos o trabajamos como si estuviéramos en el siglo XVII, nacidos en el siglo XX la mayoría, pero trabajando en el siglo XXI. Hay una dislocación terrible, actuando todavía casi, casi como con los papiros, ¿verdad? Gestionando de ese tipo. Nacidos en el siglo XX y viviendo en el siglo XXI y resolviendo los problemas de la posmodernidad. Terrible. También tenemos que cumplir con una normativa nacional y con labores administrativas per se. Los líderes funcionales orientados, en este caso, eh, en lo pedagógico, tienen su impacto real y efectivo tanto en el cuerpo de profesores como en los alumnos y alumnas de los centros educativos, y esto lo dijo Rodríguez en el 2011. ¿Cuáles son esos líderes funcionales? A ver si ustedes se ponen a ver, son ustedes los que están al frente del grupo, son los docentes que están impactando de manera real, de manera concreta, de manera directa a esos alumnos y alumnas en esos centros educativos. Ustedes son líderes funcionales y hay de aquel directivo que no le haya comunicado a sus docentes que también son líderes funcionales porque hacen que las cosas funcionen o sucedan para el beneficio último de sus alumnos. Por lo tanto, el liderazgo escolar es impactantísimo en la vida de nuestros alumnos. Incluso una palabra de un docente hacia un alumno puede construir o puede destruir una vida. Tenemos, mire, me gusta mucho esta imagen que tengo aquí, esta profesora muy activa, la gente levantando las manos, todavía pues en la forma clásica de levantar el brazo, ¿verdad? Y asentir, pero el liderazgo escolar y la evolución de las políticas y de las prácticas y la mejora de la calidad educativa son imperativos categóricos. Tenemos que trabajar en hacer que estos líderes funcionales crezcan, se desarrollen de un liderazgo, ¿se acuerdan? Tipo 1 hasta al menos un liderazgo tipo 3, de madurez 3. Identificar la función del liderazgo escolar como clave para asegurar la calidad en la educación. Eh, Tendríamos que ver cómo esta función de liderazgo está de una manera concreta anclándose en qué colegas, en qué compañeros de nuestro centro escolar. Tenemos que ir cazando talentos, descubriendo a estas personas con potencial y estas personas también, fíjense, yo digo, si no sabes, yo te enseño. Pero si no quieres, no te necesito. Si no quieres, no te necesito, porque lo que más necesitamos es la prestancia y personas que tengan el deseo de contribuir, de contribuir. La importancia de la investigación radica, en este caso, en que es una de las principales variables que inciden en un mejor desempeño de los establecimientos y del sistema general. Esto dice en la organización, ¿verdad? En la OCDE, o en la OCDE en el 2008, que pareciera ser hace mucho tiempo, pero fue ayer. ¿Qué significa todo esto? Si vamos a evolucionar, tenemos que evolucionar basados en qué? En un proceso de investigación constante, profunda, sistemática, tanto cualitativa como cuantitativa, saber cuáles son las variables directas, en este caso
las variables dependientes, las variables independientes, las variables secundarias de estudio, las variables extrañas que nos pueden afectar el desarrollo de estos proyectos que estamos trabajando como tal, como proyectos, señores. Por lo tanto, tenemos que trabajarlos con un diseño de investigación. Y este diseño de investigación tiene que comparar qué pasaría si nosotros realizamos este programa o este proyecto con este grupo versus no aplicarlo con el otro grupo para ver en una línea base del tiempo cómo funciona versus si no se hubiera implementado. Tenemos que diseñar y dejar de accionar de manera random o errática. Pero también hay sendas indirectas, ¿verdad? La senda indirecta de los efectos del liderazgo escolar. Yo les quise presentar aquí este diagrama que se me hizo muy interesante. El liderazgo directivo ejerce una influencia indirecta en el aprendizaje de nuestros alumnos. Es decir, a lo mejor usted está muy sentadito allá arriba, pero usted está tomando una serie de decisiones claves para el desarrollo social, pero también para el desarrollo intelectual de sus alumnos, a través de su incidencia en que también en los aspectos socioafectivos, motivacionales, habilidades y condiciones de trabajo de los profesores, a través, en este caso, que afectan los resultados de los estudiantes. Yo considero, y soy muy honesta con cada uno de ustedes, pero que en esta nueva era posmoderna tenemos un grave problema de salud mental a nivel global, gravísimo. Como dicen, al que se mueve se le ve el hoyo, perdonando, del pantalón. Es lo que quiero decir, no se rían, es lo que quiere decir. A todos se nos ve algo, a todos se nos nota algo. Y esto tiene que ver con que estamos pasando por momentos muy complejos de vida, de formación, de crianza, de integración comunitaria, social, etcétera, de manejo de nuestra propia psique. Están naciendo muchos niños cuyos padres han sido padres abusados, víctimas de traumas, víctimas de uso y abuso de drogas, de alcohol, etcétera. Y bueno, no nacen con el engranaje para poder aprender o poder de la manera más ágil posible. Entonces hay que inventarnos nuevas formas. Y desde arriba tenemos que estar analizando y visionando cómo poder llegar a cada uno de nuestros alumnos. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? El liderazgo escolar incidiendo en las capacidades, en la motivación, en las condiciones de trabajo de los docentes. ¿Para lograr qué? Modificaciones de las prácticas didácticas o pedagógicas que finalmente repercutan en el aprendizaje de los estudiantes. Qué bonito, ¿verdad que sí? Vamos a hacer que sea posible. Eso es un reto que les dejo a cada uno de ustedes. Vamos a hacer que esto sea posible. Vamos a ver si tenemos y sostenemos conversaciones más allá del chisme, del argüende, con nuestros docentes para poder descubrir, buscar modelos de trabajo que nos ayuden a descubrir las capacidades que incluso el mismo docente tal vez no se ha percatado que tiene. ¿Y qué es lo que tenemos por otro lado? Tenemos que incentivar el liderazgo colectivo. Tenemos que hacer que nuestros docentes, como grupos, como gremios, no solo trabajen en temas que micropolíticos, o sea, de cuestiones de sindicato, etcétera. Tenemos que incentivar un liderazgo colectivo de tipo educativo para nuevamente causar que las capacidades, que el compromiso y que las condiciones de trabajo favorezcan y que hayan logros en los resultados, y logros académicos y resultados, y sobre todo logros en la transformación de estas vidas que son las de nuestros alumnos. Esto es otro modelo similar, pero uno destaca el liderazgo como tal escolar, pero este lo que destaca es el liderazgo de conjunto. Pasando a otra temática vinculada con la anterior, ¿cuáles son las evidencias del liderazgo en la escuela? ¿Cómo podemos nosotros ir documentando, verdad? Que esto está sucediendo en nuestras escuelas. Pues siendo sistemáticos, número uno, tenemos que establecer una dirección, tenemos que establecer un norte, construir una visión compartida. Eh, Yo estuve hablando hace unos días con una directora de escuela, ex directora de escuela aquí en Puerto Rico, y me dijo que ella cuando tomó una escuela
en un lugar bastante criminal, bueno, de mucha criminalidad, independientemente de cómo estaba el entorno externo a la escuela. Me comentó que los docentes tenían una actitud que era del César. Y bueno, ¿cuál es la actitud del César? Como directivo te hacían así o te hacían así, o vida o muerte. Y cuando te hacían así, dice ella que te hacían la vida imposible y que ella duró 4 años en la escuela y todo se lo tomaban a mal. Siempre había una crítica, siempre había una consigna deplorable, contraria, contradictoria hacia su gestión humana y hacia su gestión profesional, directiva. Y después de que ella pasó por ese proceso, el director siguiente duró 2 meses y se fue. Es decir, muerte, como dicen, vida o muerte al rey, como hacían, como hacían en Roma, ¿verdad? En el Coliseo romano, o como hacen en las películas de la Guerra del Hambre, ¿verdad? Que solo uno vive, ¿eh? Los demás tenemos que construir una visión compartida. Tenemos que identificar objetivos a corto plazo específicos. Yo les diría a ustedes, desarrollen micro objetivos y celebren los micro logros. En psicología, específicamente en el análisis conductual aplicado, se dice que la mejor manera de sensibilizar sistemáticamente a un individuo es por aproximaciones sucesivas. Cuando nosotros metemos los psicólogos conductuales en un laberinto a un ratón y lo queremos adiestrar para que llegue al final del laberinto, vamos poniéndole los reforzadores por distancias y cada vez más lejos, más lejos, más lejos, hasta que llega al final y ya después se conoce todo el recorrido y conoce por dónde no ingresar porque sabe que por ahí no hay salida. Estas son aproximaciones sucesivas. A veces nosotros le ponemos unos objetivos inalcanzables o demasiado lejos en cuanto a temporalidad, que las personas que tienen que cumplir con ellos se cansan en el camino y son los detractores número uno del proyecto como tal. Entonces, vamos a crear micro logros y la gente, acuérdense de esto, ustedes conocen esta frase, quick hits, quick hits. Necesitan hits, la gente necesita ver para creer. Y últimamente, yo no sé qué es lo que pasa, que ya la gente no contempla el cambio, la gente quiere poseer el cambio. Crear altas expectativas sobre el desempeño y comunicar la visión y los objetivos. Súper importante. Si tú me involucraste, tú me compartes qué ha sucedido. No nos podemos tragar la información, no nos podemos tragar los resultados. Construir relaciones y desarrollar a las personas, súper importante, pero la gente tiene que saber qué es lo que estamos haciendo para desarrollarnos. Y yo les voy a sugerir, de hecho, tengo un documento que estoy desarrollando para una organización en los Estados Unidos. Fíjense que dice Management Employee Development Conversation. Esto significa conversación del desarrollo del empleado con su gerente o su supervisor. Y estoy trabajando en lo que es el plan de desarrollo individual. Esto lo aprendí en una empresa sueca. Ellos tienen parámetros de evaluación de sus profesionales, pero tienen un parámetro importante y es cómo te voy a ayudar a desarrollarte en el plano individual. Si alguien quiere información al respecto, al final dejo mi correo electrónico y con mucho gusto, por favor, díganme, soy de la institución en cuestión y me interesa información para saber cómo poder desarrollar esto en lo que ustedes quieran, que tenga que ver con el desarrollo humano de los colaboradores. Desarrollar la organización para apoyar prácticas deseadas. Aparte de modelar valores y prácticas de la escuela, hay que construir una cultura colaborativa y distribuir el liderazgo. No son cuestiones que se puedan ver como una persona aislada se lleva todos como dicen por ahí,
los vítores o las palmas. Esto tiene que ser un equipo. Y yo les voy a reiterar en esto si no se los he dicho antes. Para mí es muy importante cuando tengo equipos de trabajo que yo no sea la única que brille. Si ellos brillan, yo brillo más. Si ellos me reflejan, ellos tienen que reflejar el éxito. Es desarrollar eso en las personas. Es tener como directivo la oportunidad de nombrar cuántas personas se han enviado a cursos, han hecho maestrías, doctorados, cuántas personas están en la investigación, cuántas personas están en la práctica desarrollando metodologías, etcétera. Incluso conectar a la escuela con su entorno más amplio, mantener un entorno seguro y saludable, mejorar en otro aspecto el programa instruccional. Y bueno, aquí es dotar de personal el programa instruccional, entregar apoyo instruccional, monitorear el aprendizaje de los estudiantes y el progreso en la mejora de la escuela y amortiguar las distracciones del personal desde su trabajo instruccional. Vamos a evitar que la gente se distraiga tanto y se enfoque más. Compromisos personales y de aprendizaje. ¿Cuáles son mis compromisos en el aprendizaje autónomo para gestionar mi conocimiento? 5 habilidades a incorporar para realizar este compromiso. ¿Cuáles son? 5 habilidades. La primera es la comunicación. Yo digo que es la reina de las habilidades suaves para una gestión dura. Fíjense, la reina de las habilidades suaves, perdón, está pasando un avión por aquí, la reina de las habilidades suaves para una gestión dura. Ser conversadores, ser dialogantes, con la escucha activa y con feedback siempre, en un término, ¿verdad? Generar esa confianza, escuchar a la gente, no desde un lenguaje defensivo. Y ojalá, señores, que ustedes puedan revisar los niveles de comunicación del doctor Will Schultz. Fantástico, que te indique exactamente en qué nivel de comunicación estás anclado para generar o para no generar esa confianza y esa corresponsabilidad comunicacional. La asertividad para expresar los sentimientos sin miedo, sin generar una adaptación al miedo o una adaptación a la vergüenza con respecto al otro, venciendo la agresividad o la pasividad. La empatía es fundamental. Incorporar la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Y también yo diría, súmenle a eso no es suficiente porque yo, ¿verdad? Pero también la compasión, hacer algo por los demás. Ojo, si es que lo hacemos juntos, no es hacerlo por hacerlo, si es que lo logramos hacer juntos. La resiliencia para poder sobreponernos, ¿verdad? A un hecho adverso, doloroso y aprender de ello. Y el empoderamiento como en situaciones vulnerables, perdón, para vencer la dependencia y el protagonista. Bien importante, ¿por qué tenemos que empoderarnos? Porque tenemos que reaccionar bien en la primera. Tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y el compromiso del docente aquí es fundamental. Yo tengo que estar comprometido, yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo, realizando a nivel de mi proyecto de enseñanza, cómo estoy acondicionando todas las variables que este proyecto de enseñanza me demandan, a nivel de mi entorno escolar, a nivel de mi profesión. Ustedes se están capacitando, ustedes se están formando, ustedes se están profesionalizando. Y también a nivel de mis estudiantes. ¿Dónde dejo a mis estudiantes? Si nuestros estudiantes estuvieran en, en una cadena de valor, como se dice en la ingeniería industrial, en esa cadena de valor, ¿dónde colocamos a nuestro estudiante? ¿En dónde? En este proceso, ¿dónde queda? Hasta el final, 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 sin involucrarlo, nada más recibiendo. ¿En dónde está nuestro alumno? Muchas organizaciones lo han llevado a estar en el inicio. Él nos da el input, que esto fue lo que hizo el profesor en la película Radical. Ustedes díganme qué quieren estudiar y yo trabajo con ustedes. Es muy complejo, ¿verdad? Las tareas de un líder pedagógico. Bueno, ¿cuáles son esas chambas duras que tiene que realizar y complejas? Pues tenemos 10 características del nuevo liderazgo, ¿verdad? La primera es tener la capacidad de
para adaptarnos. De y para adaptarnos. Es necesario adaptarse a situaciones nuevas y desconocidas. Esto es muy complicado para las personas que tienen corazón de pollo o que tienen un locus de control. Doctor J.C. Rotter, R-O-T-T-E-R, J.C. R-O-T-T-R. Doctor J.C. Rotter decía, el locus de control debe ser interno. Yo me hago responsable de esto, parte de mí. Yo no voy a lanzar una crítica hacia nadie porque yo me hago responsable de lo que yo produzco. Y yo me adapto a las circunstancias y asumo mi compromiso. La segunda es la agilidad, es decir, dejar de controlar y obsesionarse de todo, ¿verdad? Porque esto ayuda a eliminar la burocracia, pero muchas personas tienen estos silos de control. Ay, señor, yo me acuerdo, con todo respeto lo voy a decir, y perdonen a quien le pise ámpulas, pero yo recuerdo cuando yo era muy jovencita y tenía que ir a cierta dependencia federal en México a renovar mi visado en aquel tiempo de estancia. Señores, yo viajaba de Puebla a la Ciudad de México, a veces para un solo trámite, sin recursos, ¿verdad? Así demasiado para poder estar viajando, etcétera, para que una persona me dijera, no, no se puede, o necesitas el papelito extra, o si me das tantito, ajá, ya lo conversamos. Eh, y en procesos, señores, que nada más lo que requerían a veces era de la firma del que tenían al lado, por decirlo de una manera un tanto caricaturizada, pero la agilidad o la falta de agilidad, esa pasmosidad aunada con corrupción, hace que las cosas no sucedan a tiempo, ni bien y a la primera. Entonces tenemos que buscar la manera y crear una estrategia para no quedarnos con el control y para poder delegar. Social y colaborativo. También el líder debe ser que no debe ser ermitaño, tiene que ser una persona que se involucre con los demás. Ya no puede ser perdón, pero voy a decirlo así, el disque directivo o líder sentado en tu trono de gracia, lejos en el Olimpo, en donde bendito aquellos que tocan tu manto. No, tienes que ser una persona que se arremangue, ¿verdad? La camisa y ya vamos para encima, vamos con todo y dónde está el mambo. Ser más allá de, esto tiene que ver con la gobernabilidad que ya habíamos comentado, ser más allá que un administrativo, un gestor. Menos, en este caso, menos jerárquico, tiene que ser menos jerárquico. Se debe, en este caso, se debe reconocer a la organización lineal e implementarla. ¿Ok? En este caso es, bueno, ok, ¿cómo es nuestra organización? ¿Cómo es nuestra estructura orgánica? Está muy estratificada, es muy complicado poder identificar quiénes son las personas que nos van a ayudar a hacer los recursos de solución. O estamos trabajando casi linealmente, es decir, casi todos con el mismo grado de responsabilidad. ¿Ok? Esto es uno de los modelos, modelo lineal, modelo verticalizado, ¿ok? Modelo en flujos, y hay proyectos y todos estamos dentro de los proyectos de los demás, ¿ok? Modelo circular. Hay muchos modelos de composición orgánica u organizacional. Debe ser arriesgado, debe tomar riesgos, esto es vital, ¿verdad? Debe estar orientado, en este caso, este, eh, bueno, no solamente debe ser una persona, ay, perdónenme cielos, no debe ser solamente una persona orientada a resultados, sino también eh, mantener una visión innovadora. Debe ser una persona que siempre esté pensando cómo puedo ocupar mi visión transformacional, fluidez, mi flexibilidad y mi innovación transformacional o transgresora para poder crear nuevos escenarios y nuevas condiciones para mi gente. Es decir, hay mucho ejercicio mental. Por eso no cualquiera puede ser líder, porque se requieren demasiadas habilidades y más en este nuevo milenio. Debe ser un facilitador, ayudar al resto de la organización para que haga mejor su trabajo o instalar a las personas que van a ayudar a que esto suceda con los demás. Tiene que ser una persona íntegra y socialmente responsable. Es imprescindible, ¿verdad? Eh,
en este caso, la devolución de valor. Lo que se hace es para dar valor, para que haya un beneficio para los demás y que sea este beneficio palpable, ¿sí? Percibible. Una mente abierta, debe reconocer las oportunidades donde nadie las ha visto, debe tener esta mentalidad de ver que si las cosas no funcionan, no, la frustración no es la solución, sino la respuesta, la proactividad, no la reacción, sino el reintento. Y finalmente debe ser una persona bien aterrizada en la realidad. Tiene que saber reconocer con qué recursos son los que se cuenta y explotar los recursos. O sea, me trajiste dos computadoras, voy a hacer todo un plan para que esas dos computadoras les sirvan para en mil cantidad de cosas a mis docentes y a mis alumnos. El liderazgo pedagógico para el aprendizaje. Qué lindo, para el aprendizaje. ¿Y qué es lo que tenemos a continuación? Temas de liderazgo escolar. Vamos a tener por aquí la importancia de redefinir funciones y responsabilidades del liderazgo escolar, la distribución de las tareas de liderazgo escolar, que son importantes, hacer del liderazgo escolar, ¿verdad? Una práctica común para todos y desarrollar las habilidades también de nuestros docentes para un futuro promisorio, disculpen, para un futuro promisorio. Por un lado, tenemos que comunicar y conectarnos con la gente. Por otro lado, tenemos que comprender y saber analizar. Y analizar, recuerden lo que decía Aristóteles, que el análisis es el pensar sobre el pensar mismo. Tenemos que repensar antes de actuar. Tenemos que poner filtros. Tenemos que hacer autodiagnósticos y auditorías constantes. Y yo les recomiendo, una vez di un curso en una institución sobre sistemas de auditoría y una de las auditorías más hermosas que funcionan en el ámbito escolar es la auditoría funcional. Entonces, investiguen sobre cómo hacer una auditoría funcional. Y por último, bueno, vamos a hablar sobre el principio de la atención creativa. Miren esas ligas, ¿verdad? Y dicen que esta atención creativa tiene dos componentes principales, la realidad y la visión a futuro. ¿Qué tanto lo que tengo aquí me va a ayudar a crear nuevos escenarios? ¿Y qué es lo que tenemos? Finalmente, hay personas que viven en su zona de comodidad, otros ya se adentran en una zona de aprendizaje, otros van hacia una zona hacia una zona mágica. ¿Qué significará esto? Es una zona en donde podemos nosotros rebotar y decir, sí estamos, sí se están cumpliendo con, con los nuevos, aquí nos pusieron canciones antiguas, cumpliendo nuestros sueños, alcanzando nuestros sueños, estamos todos trabajando por lo que se creía que no era posible, o como dice una de las marcas de calzado, haz haz lo ordinario extraordinario, sobre todo para que no entres en la próxima zona, que es en la zona de pánico, en donde ya llegando, recuerden que la diferencia entre miedo y pánico es el miedo nos lleva a generar qué acciones, a accionar, y el pánico nos qué paraliza. Nos mantiene callados, nos mantiene inamovibles, nos mantiene expectantes y nos mantiene con miedo. Bueno, profesores, aquí hay que cuidar mucho la ley de Yerkes y de Dodson, la relación entre el estrés y el rendimiento es una relación o una correlación que la vemos no solamente en el ámbito escolar, sino en el ámbito general y global de vida. Yo he colocado esta diapositiva porque nos muestra que en el eje de X, el bajo rendimiento cerca del vértice versus, en este caso, el el alto rendimiento, ¿verdad? Y bueno, nos muestra hacia la derecha el nivel de estrés y bueno, y hacia el lado contrario tenemos el rendimiento como tal, en el vértice, en el eje de Y o de Y. ¿Qué tenemos aquí? Cuando hay bajo rendimiento, cuando baja el rendimiento, ¿qué es lo que vemos? Vemos que en este caso hay inactividad, está relajado. Yo se lo voy a poner con un caso más personal, no mío, sino de una persona que conozco. Cuando esta persona lo he visto con bajo rendimiento, generalmente no hace nada. Dormir, ver televisión, cosas mínimas.
¿Por qué? Porque son zonas muy peligrosas. Luego, ¿qué es lo que tenemos? La zona de fatiga, ¿verdad? Que en este caso tenemos que cuidar esa zona de fatiga, el trabajar de más, el tratar de crear tanto que se desborde de la planeación misma de lo que nosotros hemos hecho. No sé si a ustedes les ha sucedido, planean una actividad y la hacen tan complicada que en lugar de generar eustrés, que es el estrés positivo, desarrollan distrés o burnout, que es lo que viene en el naranja, que es la extenuación o el burnout. Estás quemado. ¿Y qué podemos hacer cuando nuestros docentes están quemados? ¿Qué podemos hacer? Miren, yo solo voy a preguntar de una manera un poco más casuística. ¿Qué puedes hacer si tu marido, si tu esposa están quemados porque ya la vida con esa persona es asquerosa? Sea, ya no, ya lo que, en lugar de haber diálogo, ya lo que hay es confrontación. Ya lo que, y se mete a la zona roja. ¿Qué es lo que hay? Ya lo que hay es ansiedad, ya hay pánico, ya hay una ruptura de depresión nerviosa. Qué complicado. Ya no queremos ni podemos coexistir. Imagínense esto si lo llevamos o lo extrapolamos a un nivel de equipos de trabajo o de grupos, a niveles de el recinto escolar. Los niños obviamente son los receptores, son los espejos, ¿sí? Son los espejos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Problemas de conducta, problemas de aprovechamiento, vamos a tener también problemas de socialización y de integración. Y lo que vamos a tener, obviamente, es un bajo rendimiento, pero de todos. Y perdonen que mencione de nuevo esa película, pero fíjense bien en la película esta de Radical, cómo se hablaba de que sigue haciendo lo mismo, siéntate en el escritorio, pues, total, y como decía, no agites el avispero, es decir, deja a la gente que haga lo que siempre, como venían con copias, ¿verdad? Que ya se consiguen en el internet de la whatever prueba. Es decir, porque ya cuando la gente llega a un punto de depresión nerviosa o de ruptura total, no todos ni lloran y no todos se acuestan a dormir. Muchas veces lo que hacen es no hacer nada. Cinco, entonces, elementos para evitar mantener una tensión creativa. Primero es mantener una tensión creativa, la tensión creativa no es tarea fácil, ¿verdad? Para nada, nadie ha dicho que es una tarea fácil. Es bastante complicado y debe ser una preocupación constante. El miedo al fracaso puede sofocar también el compromiso, ¿verdad? No quiero perder, no quiero fracasar. Eh, yo creo haberles comentado sobre este profesor que tenía N cantidad de años, más de una década, dando la clase con el mismo material, porque él lo dominaba y él decía que ellos aprendían todavía. Y bueno, la falta de seguridad en sí mismo o la sensación de que no estás seguro de ti mismo hace que se mantenga esa tensión creativa. Y oigan, escuchen, ¿qué sucede con los animales en ¿verdad? En los espacios, ¿verdad? De donde está agrestes, donde hay fauna, ¿verdad? ¿Qué pasa con los animales que sufren una herida? ¿Qué es lo que sucede? Cuando ellos se sienten que no tienen seguridad, atacan. Y justamente siempre piensa que tus subordinados cuando te atacan están regidos por el miedo y están regidos por una sensación de que no están seguros de sí mismos, no tienen certeza. Falta de desacuerdos y conversaciones difíciles. A veces hay que sostener conversaciones tensas y hay que entrar ¿verdad? Al toro por los cuernos y hay que sostener y hay que generar acuerdos al final. Hay que cerrar esas conversaciones difíciles. Hay que saber dónde se contextualizan esas conversaciones difíciles. Hay que tener un testigo siempre de que se sostuvo esas conversaciones difíciles y hay que tener un método, que es un método que, les repito, es el método del doctor Will Schultz sobre niveles de escucha activa. Y tenemos la falta de participación activa de todos los miembros del equipo. Para que un equipo sea lo más innovador posible, todos y sin excepción deben estar incluidos en la conversación. Cero de tener a la gente aislada. Esto causa un resquemor y una inconformidad terrible. La erosión de la confianza es la pieza fundamental, ¿verdad? La confianza influye en todos los demás atributos. Y por último, el cool down, el enfriamiento para evaluar. Hay que tener mente fría para evaluar. Hay que tener mente fría también
para frenar ciertas acciones, para aprender y para recalibrar. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Mente fría. Imagínense un piloto en medio de una tormenta que entre en un estado de pánico. No se puede, tienes muchas vidas. Recuerdo a uno de los directores del heroico Colegio del Aire de la Defensa Mexicana que me dijo, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros discentes pilotos que su trabajo tiene que ser inmaculado e impecable y tiene que ser cero errores, porque si una nave cae, no solamente es la vida de ellos, sino la vida de los que van con ellos y de los que están abajo, la que se destruye. Y una vida vale demasiado. Entonces es cero errores. Ese es el sistema de calidad que ellos manejan. Y muchas gracias por haberme escuchado en este rato. Y ahí les dejo pues mi correo electrónico para cuando ustedes gusten. Estoy a sus órdenes y poder ampliar sus dudas, ¿verdad? Y poder curiosear más en no solo en esta información, sino en casos específicos que nos vengan a la mente a nosotros que queramos resolver y que queramos atender para quizás recalibrar cómo estamos llevando a cabo el ejercicio de nuestro liderazgo escolar. Pues muchas gracias nuevamente, estoy a sus órdenes y espero que les haya sido grato este momento, este espacio y esta conversación que hemos sostenido. Que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao.